un libro reciente del cardenal Paul Joseph Cordes, que se llama El eclipse del Padre, y que cité en una de estas noches, recoge el resultado de numerosas investigaciones sociológicas, antropológicas, psicológicas, criminológicas y jurídicas, es decir, las ciencias del hombre, que muestran cómo está decayendo la autoridad paterna en la cultura dominante y qué desastrosas consecuencias tiene esto en los hijos. Y la autoridad paterna disminuye porque disminuye también la cualidad paterna de los varones de esa sociedad. Es decir, se van incapacitando más para asumir sus roles de padres. Sobre todo en las hijas, la deficiencia de amor y de autoridad paterna las marca a ellas en su aceptación de sí mismas como mujeres, en su apertura y aceptación del varón. La figura paterna, la figura del papá, las individualiza como mujeres. El foso que separa a los sexos en esta cultura, afirman los estudios que reproduce Monseñor Cordes, tiene su raíz en el que cada vez con mayor frecuencia separa al padre de sus hijas. Pero también los varones, dicen, sufren por carencia de padre y se extravían en conductas familiares violentas por descontrol de sus pasiones. Así que la carencia de figura paterna provoca esto. No digamos cuando el padre también es violento. Por ejemplo, el libro del cardenal Cordes viene a ponerlo en el centro de la atención de nuestro ministerio pastoral. Una de las muchas y no pequeñas desventajas y deficiencias de los hogares donde hay un solo padre, monoparentales, la mamá sola o el papá solo, o sobre todo los monoparentales femeninos, es que las madres no pueden reemplazar totalmente la figura paterna, el rol paterno. Padres ausentes, a veces por su culpa, otras veces excluidos por la esposa, o que se acercan de modo hostil o silencioso, no comunicativo, no ofrecen a sus hijos ninguna enseñanza para aprender a vivir. Los hijos esperan esto de sus padres, lo necesitan de sus padres. Esto suscita a menudo rencores y falencias en los hijos carenciados de comunicación y de afecto paterno, resentimientos que pueden acompañarlos toda la vida. Monseñor Cordes cita ejemplos abundantes y conmovedores, testimonios conmovedores. El cardenal Cordes hace notar que a los efectos nocivos de los hogares monoparentales femeninos se suma la poderosa influencia cultural de una verdadera ingeniería social y cultural de las costumbres y los comportamientos. Hay una ingeniería de la cultura. La revolución cultural está en curso, está en acto. Por medio de la moda, por otros medios, los médicos, los consejos médicos, por ejemplo, propaga y acentúa la indiferenciación sexual, reconduce al ser humano a la fusión inicial con la madre, cierra el paso a la aceptación de la ley, fomenta la violencia, una violencia fundamental por la que el individuo arruina su entorno relacional y se daña a sí mismo, no mostrándose a sí mismo a los otros, ni a sí mismo,
ni logrando cuajar su propia identidad. Así como una especie de aislamiento interior y el corte de los vínculos que produce la ira y la violencia. Hay en los países donde esta cultura ha arraigado mucho más que en los nuestros, grupos de autoayuda de hombres violentos, por ejemplo, de hombres golpeadores o hombres que no saben dominar su violencia dentro de la familia. La figura varonil paterna plena, segura, autodominada, es necesaria pues para la formación tanto del varón como de la niña. Sin embargo, esta cultura de Eva lo va haciendo cada vez más raro a ese tipo de varón, porque sumiéndolo en la lujuria lo desactiva para el rol paterno. La madre no basta. Su rol es el más importante a edad temprana, nunca cesará de tener importancia. Gracias a la madre, el recién nacido, el bebé, el infante, desarrollan sus aptitudes. Ella hace eclosionar primero y madurar más tarde su yo, su capacidad perceptiva, a partir de la cual el niño accede al mundo. La madre es el fundamento seguro. Gracias a ella, el niño cobra seguridad en sí mismo, vence el miedo a darse a los demás. Sin embargo, el universo de la madre y del niño es un mundo cerrado. Si el padre no entra en él para aportar lo que la mamá no puede aportar. De alguna manera, como que el padre saca al niño de lo que podría ser convertirse en una perdurable absorción por el afecto materno. Como que ayuda a cortar un cordón umbilical espiritual o psicológico. Ella lo protegería tanto que inhibiría en él la capacidad de asumir riesgos, por ejemplo. Su posesividad protectora impediría las iniciativas de sacrificio oblativo en su niño. El padre ha de separar esta simbiosis, ¿no? Esta conjunción de ambas vidas. Adoptando la posición de tercero, debe incitar al niño a tomar iniciativas, aspirar a su propia autonomía. El padre da el sentido de la vida. La madre comunica el amor a la vida. El padre el sentido de la vida y por lo tanto la posibilidad de darla por un sentido superior. El padre debe también disciplinar los instintos del niño. Con su ejemplo, su autoridad, debe enseñar el autodominio donde las madres se inclinan a consentir, donde les cuesta poner límites. El padre es el que pone límites. Solo el padre convierte a la madre en un tú para el hijo. Sin él, la madre tendería a formar una sola cosa, indisoluble con el niño. Lo asimilaría, lo absorbería, impidiéndole alcanzar su autonomía y acercarse por sí mismo a la realidad sin la perenne mediación materna. Y cuando falta la figura paterna, sucede que hay varones que quedan así, como absorbidos por la madre, hasta grandes. Una madre que ama sanamente a sus hijos verá gustosa la intervención educativa varonil de su esposo y la respetará en lo que tiene de diferente y de complementario. El amor maternal sano sabe renunciar al control y la posesión absoluta del hijo. La verdadera madre es la que sabe renunciar al hijo antes de verlo dividido por la espada. Recuerdan ustedes la historia del sabio rey Salomón, aquellas dos prostitutas que peleaban por un niño, y una era la verdadera madre y la otra no. Y Salomón dice, bueno, vamos a decidir, para que no se peleen más, lo cortamos por la mitad, cada una se lleva la mitad. Y la verdadera madre dijo, no, que se lo lleve ella. Y la que no era madre dijo, sí, vamos a dividirlo. Entonces Salomón dijo,
la que no quiere que lo dividan, la que quiere darlo, esa es la madre. Dice algún psicólogo, algún psiquiatra, que el tipo de madre que no es verdadera madre, que quiere al hijo aunque sea dividido, suele ser la madre que puede formar esquizofrénicos. No sabe renunciar al hijo, aunque esté dividido. Sin embargo, en nuestra cultura crece el foso entre lo que la ciencia psicológica reconoce y lo que las legislaciones establecen. La legislación reduce cada vez más la autoridad paterna. Y en esto se ve que este es un fenómeno cultural promovido por la civilización de Eva, que deteriora, que erosiona el perfil paterno del varón. La patria potestad va sufriendo progresivos recortes y controles estatales. Las leyes de los estados occidentales promueven la segregación directa del padre durante el proceso de crecimiento de los niños. La legislación alemana, por ejemplo, dice Monseñor Cordes, es de tal índole que puede suceder que una madre infiel que abandona a su marido y vive con su amante, lo obliga a aceptar el divorcio y puede luego negarle a su esposo la visita a sus hijos, concediéndole solamente el verlos un fin de semana cada 8 semanas y 3 semanas durante las vacaciones. Fíjese que recorte de la autoridad paterna, que falta de reconocimiento, ¿verdad?, de su paternidad. Esto sucede también con otras legislaciones, que van ignorando cada vez más los derechos del padre. Los siguen obligando muchas veces a alimentarlo y se los priva inicuamente del derecho de gobernarlos. Así sucede en el Uruguay, donde el padre tiene el deber de seguir alimentando al hijo hasta determinada edad, pero 2 o 3 años antes ya no tiene derechos de paternidad sobre él. Tiene deberes, pero no derechos. Se trata de una situación cultural que la legislación va reconociendo y legitimando, de una legislación que refuerza el hecho cultural y social. La autoridad del padre está en crisis y esto influye en deprimir la autoestima del varón en esta sociedad. Uno de los motivos es la sociedad de Eva, ¿no? Dice un autor que mediante la ley del divorcio y la ley del aborto se le han quitado al padre también los derechos sobre sus hijos. La mujer puede privarlo de un hijo. Incluso hace poco, no recuerdo en qué país, se hizo una campaña para poner una ley de tal manera que el padre pudiera rescatar a su hijo. En vez de que la mujer lo abortara, el padre pudiera rescatarlo, como un derecho de rescate por el hijo. Pienso que uno de los motivos por los cuales crece la homosexualidad masculina en esta cultura de Eva es porque hay cada vez más varones tentados a imitar a la mujer, de identificarse con ella, con su modelo y sus roles. A pesar de todas las denuncias de machismo, lo que está ocurriendo en realidad es que la mujer tiene una posición cada vez más dominante en esta cultura y es un modelo más avasallante y seguro frente a la imagen recesiva o regresiva del varón instintivo. Y por eso mismo, en creciente proceso de desautorización. El machismo, en efecto, que es denunciado, pero no deja de ser fomentado a la vez, es una actitud regresiva hacia lo animal y lo instintivo. Significa una deshumanización del poder varonil, cada vez más reducido a su potencia sexual.
una deshumanización tan evidente que lo pone en franca desventaja frente al dominio de la mujer. Ella ejerce un dominio más psicológico, que se corrompe no por un defecto evidente, como en el varón, y que por lo tanto lo desautoriza más claramente, sino que se corrompe por oculto o por no tan evidente exceso. Es más difícil de ver por la vía de la imposición, de la manipulación psicológica, como en el ángel de luz, por exceso del bien. Parece un bien, pero el mal está en que es excesivo. Entonces, en una sociedad donde la figura femenina es mucho más exitosa, donde en la casa, ¿verdad?, la figura de mamá es mucho más digna de imitación, no es difícil que el varón termine tratando de identificarse con ella, en vez de la figura del padre. Las consecuencias de esta decadencia de la figura del padre en esta cultura se puede ver, lo dice Monseñor Cordes, por ejemplo, en los rockeros, el fenómeno de los rockeros. Varones, en su inmensa mayoría, ofrecen el modelo de una voluptuosa y feroz virilidad vociferante y genitalizada, homogénea en sus histéricas fans de la platea. Un histerismo que festeja y alienta el hundimiento del varón en lo instintivo. Y hace visible esto, ¿no? Este fenómeno es uno de los amargos frutos de una niñez y juventud sin padres, ni verdaderas madres. Una juventud que ha perdido el rumbo y la brújula que les hubiera permitido encontrarse con su propia verdad existencial como varones y mujeres. Aunque las naciones del primer mundo parezcan dominar el mundo entero, sus sociedades están heridas de muerte por la disolución familiar de grandes masas de la población. Lo que las sostiene es lo que aún queda en ellas de familia sana y viable. Desgraciadamente, nuestras sociedades, que todavía heredan y tienen un capital heredado de valores cristianos, de conductas cristianas, que todavía no están tan empobrecidas ni desangradas de esos restos de la cultura católica, se van asemejando cada vez más a esta sociedad, que nos importa una verdadera revolución cultural. Es militantemente desarticuladora de nuestras culturas. Yo no sé si este giro hacia la izquierda de nuestros países latinoamericanos no nos conduce precisamente o no nos deja precisamente en manos de la revolución cultural, que es propia del pensamiento de izquierda desde Gramsci en adelante. Los chinos han sido los grandes artífices de la revolución cultural. Y las relaciones entre China y América Latina parece que en este momento también, curiosamente, empiezan como a estrecharse. Los sociólogos, dice el cardenal Joseph Cordes, reconocen que las familias centradas en la mujer producen en los hijos varones una virilidad ostensiva y violenta. Se puede predecir que de ciertas situaciones familiares resultará igualmente un tipo de varón violento. Por ejemplo, si está afectado por la separación de los padres, o por desavenencias entre ellos durante años, públicas desavenencias, o por una vida familiar de apariencia normal, pero vacía de sentido.
De repente, bienestar familiar, pero todo intramundano y naturalista. Todo para acá. Sin trascendencia ni sentidos. Ni sentidos últimos. Carente de anclajes y de raíces. Sin vinculaciones en su entorno con grupos juveniles sanos, sino con jóvenes que están en su misma situación. Entonces surgen esas pandillas vociferantes o destructoras. Allá en Uruguay es frecuente que las fiestas de 15 años se transformen en una bacanal destructora, que rompan todo. Un desborde de violencia juvenil. Cuando a la disolución familiar se unen los efectos de una sociedad antieducativa, la sociedad de Eva, los mensajes confusores de los medios de comunicación, dirigidos por la primacía de los intereses económicos que lo gobiernan todo, entonces resulta lo que el cardenal Cordes llama una conjura contra el adolescente que acaba destruyéndolo. Ni qué decir del niño pequeño, el cual ya empieza a ver dibujitos animados que son funestos. Es decir, la ingeniería del alma no los perdona ni a los chiquitos. Pero basta que en un hogar haya una figura de verdadero padre y esposo para que esa familia esté poderosamente defendida como por un pararrayos de la destructividad ambiental. Sí, queridos hermanos, porque a veces de esta pintura que voy haciendo de la situación de la civilización de Eva, y uno puede sentirse como acomplejado y como acobardado o aterrorizado. Bueno, entonces mi familia, ¿qué puede contra esto? Porque además ven que los hijos, uno los forma de una manera y salen para otro lado y se los lleva la cultura, los están esperando ahí afuera y se los llevan después. Por eso yo pienso que es urgente que nos volvamos a la vida filial. Es cierto que solos ante el mundo poco o nada podemos, o incluso dos ante el mundo, o tres, o un pequeño núcleo familiar ante el mundo, e incluso una pequeña comunidad parroquial ante el mundo, ante esa civilización con esos medios, parece que poco puede. Pero si uno se une a Dios, ya no está solo ante el mundo, sino que es Dios y uno, y los demás ante el mundo. Es decir, entonces Dios está de nuestra parte, como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero entonces urge, si no queremos sucumbir en esta sociedad perversa o pervertida por el pecado original y que no quiere sanarse de él, es urgente que vivamos como hijos, cada uno, el matrimonio, la familia, las comunidades cristianas, la confederación de los hijos, el pueblo de Dios, el pueblo disperso y oprimido de los hijos de Dios. Quien sepa algo de la relación entre religión y cultura, comprenderá que esta crisis de la figura paterna en la cultura dominante es consecuencia de haber abandonado a Dios Padre. Uno de estos autores que hoy comentábamos en la radio con Sandra y con Miriam, es que si se quiere restaurar la figura paterna, es necesario volverse a Dios Padre. Esta cultura es comparable al hijo pródigo
ocupado en malgastar sus bienes, lejos de la casa paterna. Pero nuestra esperanza está en que hay un Dios Padre que espera paciente su retorno. Y ese Padre nosotros lo conocemos por experiencia filial. Queridos hermanos, con esto terminamos este retiro de preparación a la fiesta de San Juan Marón, implorando la intercesión del santo patrono de esta parroquia sobre todos nosotros, sobre todas nuestras familias, nuestros hijos, los jóvenes que están de novios, sobre sus futuros matrimonios. Le pedimos que la gracia de la regeneración filial sea activa en nosotros. Si nos ponemos a vivir como hijos, el Padre actúa a través de nosotros. El Padre nunca actúa directamente. Todo lo que hace el Padre Celestial lo hace a través del Hijo Eterno. La obra de la creación la hace a través del Verbo. La obra de la salvación la hace a través del Hijo hecho hombre. Jesús decía, no puedo hacer nada por mi cuenta, todo me lo da el Padre. Solo puedo hacer las obras que veo que el Padre hace. Pero el Padre no solamente obra exclusivamente a través de su Hijo Jesús, sino que el Padre obra a través de todos sus hijos. Cualquiera de nosotros que se pone a vivir de acuerdo a su bautismo en comunión con el Padre, experimentará que el Padre empieza a obrar a través de él cosas que él ni sospechaba, ni pensaba que pudieran suceder, ni estaba dentro de sus planes humanos, sino que son como una revelación de los designios ocultos del Padre para uno, desde la eternidad, que empiezan a realizarse apenas nos ponemos dóciles y obedientes a cumplir su voluntad y apenas nos disponemos a recibir su gracia. Y ese sería el llamado final de estos días, la urgencia de hacernos discípulos de Jesús en el vivir como el Hijo, en el vivir como hijos. Que así nos lo conceda el Padre. Los invito a terminar con un Padre Nuestro y después las letanías. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del malo. Amén.